Imagina esto. Estás de pie en una llanura congelada, la tundra ártica. La temperatura del aire es de menos 63 grados Celsius. Esto no es solo frío, es el espacio descendiendo a la tierra. Cada respiración quema los pulmones, como si inhalaras nitrógeno líquido. El aire es espeso, pesado, casi como un jarabe. Parpadeas más lento. Las pestañas se congelan al instante. El refugio más cercano está a 60 kilómetros. El sol ya se ha puesto. Por delante, 14 horas de noche polar. Si te quedas aquí sin protección, en 3 horas tu cuerpo dejará de producir calor. Solo tienes una salida: construir un iglú, un domo de nieve que te proteja del viento. Pero hay un problema. Gira la cabeza a la derecha, mira hacia el crepúsculo. ¿Los ves? A 80 metros, en el límite de la visibilidad, 6 siluetas grises, lobos. Te han seguido durante las últimas 3 horas. No aúllan, no gruñen, solo caminan, paso a paso. No atacan porque sigues moviéndote. Eres alto, estás de pie. Mientras caminas, eres peligroso para ellos. Pero para construir el iglú, debes detenerte. Debes arrodillarte, debes darles la espalda para cortar la nieve. Y eso es lo que están esperando. Esa es su táctica. Esperan el silencio, esperan que dejes de moverte. Aquí está tu temporizador. Tienes exactamente 2 horas. En 120 minutos debes cortar 50 bloques de nieve, levantar un domo firme y cerrar la entrada. Si no lo logras, te quedas en el frío. Si el domo colapsa, quedas indefenso frente a la manada. ¿Cómo construir una casa de nieve con las manos desnudas cuando los dedos pierden sensibilidad en menos de un minuto? ¿Cómo mantener la calma sabiendo que los depredadores se acercan cada vez que te das la vuelta? Esto no es un cuento, es tecnología real de supervivencia inuit. Hoy verás cómo sobrevivir a esta noche. El tiempo ha comenzado. Su nombre es Nunak, tiene 38 años. No es un héroe de película, no es un aventurero extremo, es un padre común. En casa, a 60 kilómetros de aquí, en una vivienda cálida de invierno, lo esperan su esposa y sus 2 hijos pequeños. Por ellos está aquí. Hace 12 horas, temprano en la mañana, Nunak enganchó a sus perros y salió a la tundra. La tarea era rutinaria: revisar el sendero de trampas, una larga línea de trampas para zorros árticos. En invierno, la piel de zorro ártico es la única moneda. Es comida, es combustible, es munición. Planeaba regresar rápido, recorrer la ruta, recoger la presa y volver para la cena, mientras el sol aún estuviera sobre el horizonte. Pero el Ártico no perdona los planes. En el kilómetro 40, cerca de una cresta lejana de hielo presionado, encontró el problema. Otra trampa había sido activada. Las mandíbulas de metal estaban cerradas. Pero no había presa. En lugar de una valiosa piel blanca, Nunak vio solo restos destrozados sobre la nieve. Sangre, mechones de pelo. Alguien había llegado antes que el cazador. Alguien sin piedad. Alguien que siempre tiene hambre. Nunak examinó la nieve con atención. Las huellas eran anchas, del tamaño de la palma de una mano adulta. Marcas profundas de garras. No era un glotón solitario. Había muchas huellas. Toda una red de senderos cruzándose. Una manada. Un cazador experimentado sabe: si ves la huella de un lobo, el lobo te vio hace una hora. Si ves una presa destrozada, el lobo sigue aquí. Nunak levantó lentamente la cabeza y observó el horizonte. En el fondo blanco de la tundra son difíciles de distinguir, grises como sombras, inmóviles como piedras, pero los vio. Allí, a lo lejos, en la cima de un montículo de nieve, 6 siluetas. No huyeron al ver al hombre, no se escondieron, se quedaron quietos, observando. Lo estaban estudiando. Los lobos del Ártico son pragmáticos. Nunca atacan a un humano sano y activo durante el día. El riesgo de una bala o un cuchillo es demasiado alto. En su lugar, usan la táctica del escolta. Avanzan en un curso paralelo, a un lado, un poco por detrás. Simplemente te acompañan, como una guardia de honor. Pero esa guardia espera una sola cosa: un momento de debilidad. Nunak miró al cielo. Era el momento de la verdad, un cálculo frío del que depende la vida. La casa estaba a 60 kilómetros, con un trineo y nieve profunda, al menos 6 horas de viaje. El sol se pondría en 2 horas. Eso significaba 4 horas avanzando en total oscuridad. Viajar de noche por la tundra con una manada hambrienta detrás es suicidio. En la oscuridad, los perros se ponen nerviosos. Si el trineo vuelca sobre el hielo, si el arnés se enreda, si cae y pierde el rifle en la nieve, los lobos lo aprovecharán al instante.
La manada no ataca la fuerza, ataca el caos. No tenía ninguna posibilidad de llegar vivo. Nunak tomó una decisión, la única correcta: no huir, detenerse, aquí, en medio del desierto helado, donde el viento te derriba. Necesitaba crear una fortaleza, un lugar donde pasar la noche controlando el perímetro. Necesitaba construir un iglú. Detuvo el trineo, clavó el ancla en la nieve, miró al sol. Caía rápidamente tras el horizonte, tiñendo la nieve de un violeta inquietante. Tenía 2 horas de luz, 120 minutos hasta la oscuridad total. Y los lobos, al ver que el hombre se había detenido, ya comenzaban a bajar de la colina. La distancia se acortaba. Nunak no entró en pánico. En el Ártico, el pánico es la forma más rápida de quemar las últimas reservas de energía, la energía que el cuerpo necesita para no morir de frío. Permaneció inmóvil, salvo por el temblor que su organismo activó automáticamente para generar calor. Su mente funcionaba como una calculadora. La ecuación era simple y brutal. Datos: sensación térmica, menos 63. Distancia al calor, 60 kilómetros. Luz disponible, 120 minutos. Amenaza variable, 6 depredadores siguiendo su rastro. 3 escenarios posibles cruzaron su mente, 3 decisiones. Las descartó una por una. Opción 1. Huir. El primer impulso humano es escapar. Saltar al trineo, azotar a los perros y correr hacia casa. Pero Nunak conocía la matemática de la tundra. La nieve tenía medio metro de profundidad. La costra era dura, pero bajo el peso del trineo cargado se rompía. Velocidad máxima, 10 kilómetros por hora y solo con perros frescos. Pero Tuktu y Kaira estaban agotados. Habían recorrido 40 kilómetros. Oían a los lobos. Estaban nerviosos. Sus músculos estaban saturados de ácido láctico. Velocidad real, 7, quizá 8 kilómetros por hora. 60 kilómetros divididos entre 8. 7 horas y media. El sol se pondría en 2 horas. Eso significaba 5 horas y media viajando en total oscuridad. Avanzar de noche entre hielo presionado es jugar a la suerte. No ves el terreno. Un patín golpea un bloque oculto y el trineo vuelca. A esa velocidad, la fractura es segura. Del trineo o de la pierna. Si Nunak se rompía una pierna aquí, a 60 kilómetros de cualquier persona, se convertiría en un cuerpo inmóvil que se enfría lentamente. Pero había algo peor. Los lobos. Ahora mantenían distancia, pero en cuanto el trineo se moviera, su instinto de persecución despertaría. El lobo es un corredor de resistencia. Puede trotar durante horas. El perro arrastra peso. Los lobos eran más rápidos. En la oscuridad se dividirían. 2 detrás, 2 a los lados. Empezarían a cortar el equipo, morder las patas de los perros en movimiento. Los perros entrarían en pánico. El arnés se enredaría. El trineo se detendría. Y en ese caos, en la oscuridad, entre perros aterrados, Nunak quedaría rodeado. No podría disparar. El riesgo de herir a sus propios perros sería demasiado alto. Huir era perder el control. Opción 2. Abandonarlo todo. Cortar las correas. Soltar a los perros. Dejar el trineo y avanzar con esquís. Un hombre en esquís puede ir más rápido que un trineo en nieve profunda. Parece una oportunidad, pero entra en juego la fisiología. A menos 42 y con viento menos 63, el cuerpo humano funciona en modo de emergencia. Solo para mantener calientes los órganos vitales, quema enormes cantidades de energía. Si Nunak avanzaba rápido, sudaría. En el Ártico, el sudor es mortal. La humedad empaparía la ropa interior. Al detenerse, incluso un minuto, esa humedad se convertiría en hielo sobre la piel. Hipotermia instantánea. ¿Moverse lento para no sudar? Entonces el viento, atravesando incluso doble capa de piel, robaría el calor más rápido de lo que los músculos pueden producirlo. Después de 40 minutos, los dedos de las manos se entumecerían. No podría sujetar los bastones. Luego los pies. Después la nariz y las mejillas. Tras 3 horas, llegaría el estupor. El cerebro, sin sangre caliente suficiente, empezaría a generar alucinaciones. Sentiría calor. Querría abrir la parca. Esa es la etapa final antes de morir congelado. Y durante todo ese tiempo, los lobos seguirían allí. Un hombre solo, sin perros, sin refugio, caminando lentamente en la oscuridad. Es una presa perfecta. Ni siquiera tendrían que atacar, solo esperar a que cayera en la nieve. Opción 3. Cavarse un hoyo y acostarse. Cavar una fosa. Envolverse en pieles. Abrazar a los perros. Esperar al amanecer. Eso hacen los principiantes.
Y por eso los principiantes no regresan. La nieve aísla bien, solo si está encima. Un hoyo abierto deja el cuerpo expuesto al viento. A 20 metros por segundo, el viento a este frío actúa como papel de lija. Arranca el calor de cualquier material. Ni pieles, ni sacos modernos resisten 14 horas de esa exposición. Simplemente te congelas. Y había otro problema. Un humano acostado se percibe distinto a uno de pie. El humano de pie es una amenaza vertical, dominante. El humano acostado es una presa débil. Si Nunak se acostaba, los lobos dejarían de temerle. Uno se acercaría primero, el explorador. Tiraría del borde de la parca. Si no había reacción, o era lenta por el frío, la manada completa avanzaría. Defenderse acostado, envuelto en pieles, es imposible. No llegas al cuchillo, no levantas el rifle. Nunak descartó todas las opciones. Solo quedaba una, el iglú. Muchos creen que el iglú es una casa, una imagen bonita de un libro escolar. No. En esta situación, el iglú es un traje espacial tecnológico, una cápsula de supervivencia. Primero, la termodinámica. La nieve es 90% aire. Su estructura porosa es un aislante perfecto. Una pared de solo 20 centímetros bloquea completamente el viento. Dentro del iglú, el viento es cero. Eso cambia la sensación térmica de menos 63 a menos 40 reales. Luego, la física del calor. En un domo pequeño y bien construido, de unos 3 metros cúbicos, el calor de una persona y una lámpara de grasa puede elevar la temperatura hasta menos 5, a veces incluso a 0. Una diferencia de casi 60 grados. Eso es la diferencia entre vivir y morir. Segundo, la psicología del depredador. El punto más delicado. Nunak no tenía miedo, todavía. Mientras estuviera de pie, mientras se moviera, mientras sostuviera la pala y el cuchillo. Para los lobos era un gran depredador, extraño, bípedo, con olor a metal y pólvora. No atacarían durante la construcción. Es una ley de la naturaleza. No luches si no estás seguro de ganar. La energía es demasiado valiosa para arriesgar una herida. Los lobos esperaban otra cosa, que la actividad terminara, que cayera la noche, que el hombre se acostara y quedara en silencio. Por eso Nunak necesitaba una fortaleza, no un hoyo, un domo. Paredes que ocultaran su silueta, una entrada baja y estrecha, solo un hocico a la vez. Eso convierte la defensa en un proceso controlado. Si un lobo entra por el túnel, Nunak lo enfrenta con el cuchillo, 1 contra 1. En campo abierto, 6 lo rodean. En el iglú, él tiene la ventaja. Nunak miró a los perros. Tuktu, el líder del equipo, también lo entendía. No gimió. Con el pelaje erizado, miraba a las sombras grises. El perro sabía, no había que huir. La lucha sería aquí. Pero primero había que preparar la arena. Nunak exhaló. El vapor salió de su boca y se congeló al instante sobre la capucha de piel. Sacó su largo cuchillo de hueso, el pana. Lo clavó en la nieve para probar la dureza. El sonido fue seco y claro. La nieve era buena. Densa, compactada por el viento, perfecta para bloques. Tenía 120 minutos. Luego el sol desaparecería y el mundo cambiaría. Nunak cortó el primer bloque. La batalla por la noche había comenzado. Antes de cortar el primer bloque de nieve, Nunak tenía que hacer lo que separa a un cazador vivo de uno muerto: preparar el terreno. No podía empezar a cortar nieve en cualquier lugar. Necesitaba la posición perfecta. Desenganchó lentamente las correas del trineo. Los perros, al sentirse libres del peso, no salieron corriendo ni se revolcaron en la nieve como solían hacer tras un viaje duro. Sentían la tensión de su dueño. Respiraban el mismo aire helado, saturado con el olor de los depredadores. Nunak los llamó hacia él. En esa nada congelada no eran solo animales, eran su unidad, sus ojos y oídos, su sistema de alerta temprana. Tenía 2 perros, y eran completamente distintos, como el hielo y el fuego. La mayor era Kaira, 7 años. Para una perra de trineo, esa es la edad de la sabiduría, casi la vejez. Era una hembra grande, con el pelaje espeso y apelmazado, del color de la nieve sucia. Kaira había recorrido miles de kilómetros con Nunak. Había sobrevivido inviernos de hambre. Había peleado con osos. Había caído a través del hielo. Conocía el Ártico mejor que muchos humanos. Ahora Kaira no ladraba ni se agitaba. Se sentó junto a la pierna de Nunak, con las orejas pegadas a la cabeza, los ojos amarillos fijos en la cresta donde las sombras grises permanecían inmóviles. No gastaba energía en amenazas vacías. Evaluaba. El segundo era Tuktu, un macho joven, apenas 2 años, ardiente, poderoso,
de pecho ancho, impaciente. Tuktu aún no conocía el miedo real. Para él, los lobos eran un desafío, una provocación. El pelo de su lomo estaba erizado, formando una cresta rígida. Gruñía abajo, cambiando el peso de una pata a otra, tirando hacia la oscuridad, deseando ahuyentar a los intrusos. Tuktu era fuerza, pero Kaira era la mente de esta pequeña manada. Nunak se arrodilló frente a ellos, se quitó el grueso guante y, arriesgando congelación, agarró el hocico de Tuktu con la mano desnuda, obligándolo a mirarlo a los ojos. Era dominación y calma al mismo tiempo. El perro se quedó quieto bajo la presión firme. «Tuktu, tranquilo», susurró Nunak. Su voz sonaba apagada por la bufanda cubierta de hielo. «No avances, no eres un héroe. Si corres hacia ellos, te destrozarán en segundos. Te necesito aquí, vivo». Luego se giró hacia la mayor. «Kaira», dijo, agarrándola por el cuello áspero. «Tú sabes qué hacer. Vigila ese flanco, nuestra espalda. No los veré si vienen a favor del viento. Esa es tu tarea. Observa todo». La perra exhaló brevemente, como aceptando la orden, y apoyó ligeramente su costado contra el muslo de su dueño. Fue un momento de unión. En ese círculo de vida y muerte, la jerarquía se volvió simple. Ellos tres contra el resto del mundo. Ahora había que elegir el lugar. Nunak se puso de pie y comenzó a probar la nieve con su largo cuchillo de hueso, el pana. No necesitaba cualquier nieve, necesitaba ukak, nieve compactada por el viento, dura, que suena al golpe como madera. Si era demasiado blanda, los bloques se desharían. Si era demasiado hielo, perdería demasiada energía cortando. Paso, golpe, escuchar, paso, golpe, escuchar. Finalmente lo encontró. Un gran banco de nieve, denso, duro como el asfalto. No empezó a cortar de inmediato. Primero dibujó el plan. Con la punta del cuchillo, Nunak trazó un círculo perfecto de 3 metros de diámetro. No era un tamaño al azar. 3 metros era el equilibrio ideal. Más pequeño, demasiado estrecho para 2 personas. Aunque estuviera solo, siempre construía con margen de aire. Y 2 perros. Más grande, la cúpula quedaría demasiado plana, inestable, o tardaría demasiado en construirse. Y el tiempo era su mayor enemigo. Nunak calculó rápidamente la arquitectura del refugio. Necesitaría unos 40 bloques para la base y las paredes. 8 filas, elevándose en espiral. Cada bloque debía encajar al centímetro. Un error de un solo grado en la fila inferior haría que la cúpula no cerrara a la altura de la cabeza, y el techo se vendría abajo. No había margen de error. No estaba construyendo una pared. Estaba construyendo una estructura de ingeniería compleja sin cemento, clavos ni soportes, solo con gravedad y fricción. Volvió a mirar a los perros y señaló el círculo con el cuchillo, como si explicara la posición a soldados antes de la batalla. «Nos quedamos aquí, dentro del círculo», dijo con firmeza. «Ustedes se tumban aquí, junto a la entrada. Lobos, allí», señaló el horizonte. «Si se acercan a menos de 30 pasos, avisan. Antes no. No gasten energía ladrando si están lejos. Ladran solo cuando la muerte esté cerca. ¿Entendido?» Tuktu volvió a gruñir, mirando al crepúsculo. Los lobos comenzaron a moverse. No era un ataque, era una reorganización. Su táctica era perfecta. El líder de la manada, un animal enorme, de pecho ancho y una franja oscura de pelo a lo largo del lomo, se separó del resto. No corrió, no se apresuró. Simplemente se sentó en una elevación, a unos 100 metros del lugar de construcción. Se colocó de forma que pudiera ver cada movimiento del humano. Un general observando al enemigo cavar trincheras. Los otros 5 lobos se abrieron en abanico. Se movían con suavidad, como mercurio, apenas hundiéndose en la nieve. Cerraban a Nunak en un semicírculo, cortando cualquier retirada, aunque no había a dónde retirarse. Probaban el viento. Esperaban el momento en que el sudor reemplazara a la confianza, cuando el esfuerzo se convirtiera en miedo. Kaira notó el movimiento del líder y avanzó más allá del círculo trazado. Se quedó inmóvil, cada músculo tenso. No ladró. Miró directamente a los ojos del líder. Fue un duelo silencioso, 2 depredadores experimentados midiéndose. El lobo no parpadeó, no apartó la mirada. Sabía que la perra era vieja, sabía que no abandonaría al humano, y sabía que su fuerza era limitada. Era la calma fría y arrogante de una fuerza segura de su superioridad. Nunak entendió, no quedaba tiempo. La preparación psicológica había terminado. Los perros estaban en posición, el plan estaba dibujado en la nieve. Los lobos habían tomado asiento en la primera fila de este teatro mortal.
Ahora todo dependía de la velocidad de sus manos y de la resistencia de la nieve. Nunak inhaló el aire helado, ajustó el agarre del cuchillo y hundió la hoja en la costra, cortando el primer bloque. Desde ese momento dejó de mirar el horizonte. Su mundo se redujo a ladrillo de nieve frente a sus ojos. La guerra había comenzado. Nunak clavó el cuchillo. En ese instante, el mundo dejó de existir. Las montañas lejanas desaparecieron. El tiempo se desvaneció. Incluso los lobos, en el borde de su visión, se volvieron sombras borrosas. Todo su mundo se redujo a un solo punto blanco de nieve frente a sus ojos y al mango del cuchillo apretado en su mano. El trabajo comenzó, y no era construcción, era una lucha contra la materia más dura del Ártico. La nieve para un iglú no es la nieve suave de las postales. Los inuit la llaman ukak. Es nieve golpeada, comprimida y pulida por el viento durante meses. Tan densa que se puede caminar sobre ella sin dejar huellas. Dura como la piedra, frágil como el vidrio. Para cortarla se necesita fuerza. Nunak trabajaba en espiral. Se mantenía dentro del círculo marcado, la regla de oro. No se traen bloques desde fuera, se extraen desde debajo de los propios pies. El suelo de tu refugio se convierte en la cantera de sus paredes. Ahorra tiempo, ahorra energía. El cuchillo entró recto, primer corte. El segundo fue horizontal, en la base. Nunak apoyó todo su peso sobre el mango, usándolo como palanca. El bloque se soltó. Era enorme, pesado. Le cargó la espalda cuando lo levantó y lo colocó con cuidado en el borde del círculo. Era la piedra angular, el primer bloque. Todo dependía de cómo quedara. Nunak recortó la base en ángulo. El bloque no debía quedar recto, debía inclinarse hacia adentro. La gravedad debía cerrar la cúpula. Un ángulo incorrecto y el techo no cerraría. Otro error y la pared colapsaría. No había herramientas, solo el ojo y la memoria heredada. Los primeros bloques formaron un arco. Nunak respiraba con dificultad. El vapor de su aliento se congelaba al instante en el borde de su capucha. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. Las cejas se pegaron a las pestañas. El bigote se endureció. No podía limpiarse la cara. Sería peor. Entró en ritmo. Cortar, levantar, colocar, ajustar. La base quedó lista. Una pared baja lo rodeaba. No detenía el viento, pero era progreso. Siguió cortando en espiral. Un iglú no se construye en capas. Se construye como una sola curva continua. Cada bloque sostiene al siguiente. Entonces el cuchillo resbaló. El filo ya no mordía. Ukak es abrasivo. Desgasta incluso el hueso. El cuchillo estaba romo. Un cuchillo sin filo en el Ártico es una sentencia. Nunak sacó la piedra de afilar y trabajó con furia. El viento le arrancaba el calor de la espalda. Cuando levantó la vista, los lobos se habían acercado. Mientras se movía, no atacaban. Ahora estaba quieto. Eso significaba debilidad. Dos avanzaron en silencio. Kaira gruñó. Tuktu se tensó. Nunak ordenó sin mirar. Volvió al trabajo. Luego vinieron las manos. La sangre abandonó los dedos. Perdió sensibilidad. Se detuvo. Se calentó las manos bajo los brazos. Los lobos lo vieron encogerse. Se acercaron más. El dolor regresó como agujas ardientes. Dolía, y eso era bueno. Cuando volvió la sensibilidad, tomó el cuchillo. La pared apenas llegaba a la cintura. La oscuridad caía. Los lobos estaban cerca. Y Nunak comprendió. La carrera apenas empezaba, y ya iba tarde. Levantó el cuchillo y cortó el siguiente bloque. La tercera fila estaba casi terminada. Las manos de Nunak volaban. La adrenalina mezclada con el miedo lo empujaba a ir más rápido de lo necesario. Tenía prisa. Miraba a los lobos más que a la nieve. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que las sombras grises estaban más cerca. ¿60 metros? ¿55? Nunak tomó el siguiente bloque. No lo ajustó con cuidado. Empujó el ladrillo de nieve a la fuerza, confiando en que la fricción lo sostuviera. El bloque quedó torcido, dejando una abertura del grosor de un dedo. Basta así, pensó. Lo importante es cerrar el perímetro, esconderse. Extendió la mano hacia el siguiente bloque, y entonces, entre el silbido del viento, escuchó una voz, suave, áspera, tranquila. La voz de su abuelo, Aputi. Una voz de la memoria, de la infancia, de cuando Nunak era un niño aprendiendo a sostener un cuchillo. Un lobo puede arrancarte una mano, Nunak, pero la nieve puede romperte la columna. El recuerdo lo llevó 15 años atrás, una tienda de invierno, un fuego, su abuelo contando una historia que todo hombre del Ártico debe conocer.
La historia de un cazador llamado Kigutak. Kigutak era una leyenda, el más fuerte, el más rápido, el más afortunado. Podía correr tras los trineos durante horas, podía matar a un oso con una sola embestida de lanza. Pero tenía un defecto, era impaciente. Confiaba más en su fuerza que en las leyes de la física. Un día, como Nunak ahora, quedó atrapado. Noche polar, tormenta, una manada de lobos hambrientos cerrándole el paso. Kigutak empezó a construir un iglú. Estaba furioso. Furioso con los lobos por obligarlo a trabajar. Quería terminar rápido, meterse dentro, cargar el rifle y dispararles desde la entrada. Construyó con rabia, sus manos se movían como alas. Primera fila, segunda, tercera. Empujó la espiral hacia arriba sin revisar los ángulos. Ignoró la regla de la inclinación perfecta. Un bloque debe apoyarse en 3 puntos. La gravedad debe cerrarlo hacia adentro. Es un equilibrio frágil. En la quinta fila, donde la pared se convierte en techo, cometió el error. Los bloques quedaron demasiado verticales. No recortó el ángulo correcto. Por fuera, el iglú parecía perfecto. La nieve ocultó los fallos. Kigutak terminó rápido. Entró, metió a los perros, cerró la entrada y encendió la lámpara. Calor, silencio. Los lobos quedaron fuera. Se rió. Comió carne seca, se quitó la parca mojada y se durmió, convencido de estar a salvo. La catástrofe llegó horas después. La nieve no es piedra, está viva. El calor derritió el interior del domo. Normalmente eso lo fortalece, pero no cuando la geometría es incorrecta. Los bloques se soltaron, la gravedad ganó. Kigutak despertó por el sonido. Un golpe sordo, oscuridad, peso. El techo colapsó, quedó enterrado vivo. La nieve le llenó la boca y la nariz. No podía moverse. El agua se congeló sobre su rostro. Estaba vivo, consciente, y muriendo lentamente. Los perros lo salvaron, cavaron hasta su cara. Vivió, pero perdió los dedos. El gran cazador quedó inválido. «Recuerda esto, Nunak», decía la voz del abuelo. «El lobo es un enemigo honesto. Tu error te mata mientras duermes. Un iglú no perdona mentiras. Si colocas un bloque torcido, no engañas a la nieve, engañas a tu propia vida». Nunak parpadeó. El recuerdo se fue. Frente a él estaba el bloque torcido, una promesa de muerte. Lo rompió de una patada. Cortó uno nuevo, perfecto. Encajó firme. Perdió tiempo. Ganó seguridad. Redujo el ritmo, bloque por bloque. Ya no construía un refugio, construía una fortaleza. La luz se apagaba. No era un atardecer como los del sur. En el Ártico, la oscuridad no cae del cielo, sube desde la tierra. La nieve, que una hora antes brillaba de blanco cegador, se volvió gris, luego azul, y ahora se llenaba de un violeta pesado, plomizo. El horizonte desapareció. Cielo y tierra se fundieron en una sola pared turbia. Nunak sintió cómo el espacio se encogía. Donde antes veía kilómetros de tundra, ahora su mundo era un círculo de 3 metros y sombras indefinidas más allá. La tercera fila estaba terminada, la cuarta, a medio camino. La pared llegaba a la cintura, era la fase más peligrosa. El iglú ya le impedía moverse con libertad y ver alrededor, pero aún no lo protegía del viento. Como un soldado en una trinchera a medio cavar, ya no puedes huir, pero sigues expuesto. El viento se volvió más agresivo, aullaba alrededor de las paredes incompletas, creando remolinos que lanzaban granizo directo al rostro de Nunak. Entonces llegó la ráfaga, no viento, un martillo. La velocidad aumentó. El aire se volvió denso, casi líquido. El golpe lo empujó por la espalda y casi lo tiró. Pero lo peor vino después. La ráfaga golpeó la parte superior del muro, donde los bloques aún no se habían unido. Nunak lo vio en cámara lenta. 2 bloques de la cuarta fila temblaron. Una fuerza invisible los empujó hacia adentro. Cayeron lentamente. Nunak soltó el cuchillo y se lanzó. Atrapó uno justo antes de tocar el suelo, aplastándolo contra su pecho y sus rodillas. El peso le robó el aire, pero lo salvó. El segundo bloque se partió, cayó y se rompió con un crujido seco y nauseabundo. «No», susurró Nunak. «Un bloque roto no sirve, no se repara, no se reutiliza». 5 minutos de trabajo brutal, perdidos. La tundra le había robado vida. Recolocó el bloque salvado, necesitaba otro, pero ya no veía. Se arrodilló y se quitó el guante. La mano desnuda tocó la nieve, el frío mordió. Aquí blando, aquí hielo, aquí ukak, denso. Cortó a ciegas.
crujido, crujido. Levantó el bloque y lo encajó. El muro volvió a cerrarse. Entonces llegó el sonido, un crujido cercano. Los perros reaccionaron. Kaira gruñó, firme, pero Tuk-Tuk perdió el control. El líder atacó en falso. Una provocación. Funcionó. Tuk-Tuk salió corriendo. Los lobos cerraron el cerco. Nunak rugió. ¡Tuk-Tuk! ¡Atrás! ¡Quieto! El perro obedeció. Los lobos avanzaron. 40 metros. La línea se había movido. Nunak sujetó al perro. Volvió al muro. Comenzaba la quinta fila, el punto más difícil. Las manos temblaban. El bloque se deslizó. Lo sostuvo. La oscuridad lo envolvía. Construía con miedo, con fe, con voluntad. 3 filas más. Y los lobos esperaban. La oscuridad dejó de ser solo la ausencia de luz. Se convirtió en una sustancia física, espesa, pesada, viscosa. Llenaba los ojos, las fosas nasales, los oídos. Nunak ya no veía sus manos, no veía la nieve, no veía a los perros. Su mundo ahora era sonido y tacto. La sexta fila. Ya no eran paredes, era el techo. Los bloques debían colocarse en un ángulo crítico, casi horizontales, con una fuerte inclinación hacia adentro. La gravedad jugaba en su contra. Cada bloque pesaba unos 20 kilos. Nunak tenía que cortarlo a ciegas, sentir su forma con las manos, levantarlo sobre la cabeza y sostenerlo con un brazo, mientras con el otro ajustaba el borde con el cuchillo. Era equilibrio al borde de la tumba. Los hombros ardían, la espalda se contraía por el esfuerzo. Trabajaba como un escultor ciego. La mano izquierda exploraba la superficie rugosa. Aquí la unión, aquí el borde. La derecha cortaba en la oscuridad. Golpe, crujido. El bloque se soltó, lo levantó. La nieve cayó por su cuello, se derritió en la piel, recorrió su espalda como hielo, pero no podía detenerse. Inhala, exhala, empuja. El bloque encajó. Lo sostuvo con el codo, sintiendo cómo la nieve se soldaba con la nieve. En ese frío bastaban segundos, pero el equilibrio falló. El horizonte desapareció. Nunak sintió que caía. Levantó otro bloque, el movimiento número 1000, y el cuerpo falló. La pierna resbaló. El bloque cayó, directo sobre su espinilla. El impacto fue brutal. Nunak cayó de rodillas, dolor blanco. Fractura. Pero no, el hueso resistió, se levantó, la rabia lo sostuvo, cerró la sexta fila. El viento cesó, los perros gruñían, los ojos brillaban a 20 metros. La séptima fila, el hueco se cerraba, el último bloque, la cuña, el golpe final. Silencio. El techo estaba cerrado, pero la entrada seguía abierta, y los lobos esperaban. La cúpula estaba cerrada, la última piedra selló el cielo. Pero aún no era victoria, solo un techo sobre la cabeza, la vulnerabilidad seguía abajo. La entrada, un túnel estrecho bajo el nivel del suelo, por donde aún entraba el viento helado, el olor a ozono, y peor aún, la respiración pesada del exterior. La defensa no estaba completa mientras la puerta siguiera abierta. Nunak lo sabía, los lobos estaban confundidos, la presa había desaparecido, pero no por mucho tiempo. El instinto del depredador no soporta el vacío. Pronto la curiosidad vencería al miedo. ¡Dentro!, ordenó. Los perros retrocedieron. Tuk-Tuk seguía en posición de combate. Nunak lo arrastró adentro. Kaira entró tranquila. El espacio se volvió estrecho. El bloque final selló la entrada. Oscuridad total. Luego, luz. El kujik ardió, las paredes brillaron como cristal, el calor volvió, los perros se acomodaron. Kaira se echó sobre sus piernas. Tuk-Tuk vigiló, Nunak respiró. El refugio aguantaba, pero afuera, los lobos seguían ahí. La noche apenas comenzaba. El tiempo se mueve distinto dentro de un iglú. Afuera, los minutos se convierten en horas. Adentro, el tiempo se mide por los latidos del corazón y por los sonidos detrás de las paredes. Nunak permanecía inmóvil, escuchando. Durante la primera media hora, solo hubo viento. La tormenta golpeaba la cúpula, pero el viento es predecible, el viento no piensa. Entonces llegó el sonido. No fue un aullido, no fue un gruñido. Skrr, skrr. Algo estaba arañando la pared. Un lobo estaba cavando, probando la resistencia del refugio. Tuk-Tuk reaccionó de inmediato. Se lanzó contra los bloques de nieve, ladrando con furia. El sonido cesó. El lobo se retiró. No por miedo, sino porque ya tenía la información que buscaba. Una hora después, ocurrió algo peor. La llama de la lámpara de grasa parpadeó y se apagó. Oscuridad total. No oscuridad de habitación, oscuridad de tumba. Nunak no veía nada.
ni a los perros, ni sus propias manos. El pánico apareció. Buscó el encendedor a tientas. Una chispa falló, otra, hasta que volvió el fuego. La luz regresó, pero el mensaje quedó claro. Aquí el control es frágil. Cerca de la medianoche, el iglú crujió. Crack. Una grieta se abrió sobre su cabeza. El frío entró como una cuchilla. Nunak selló la grieta con nieve y sus manos desnudas. El iglú resistió. Por poco. Luego llegó el momento más peligroso. Los lobos se acercaron. Demasiado. Taktu perdió el control. Golpeó la entrada. El bloque cedió. El perro salió al exterior, solo. Nunak tomó su lanza y salió tras él. 6 lobos. Un perro. Nunak gritó y atacó. Los lobos retrocedieron, confundidos. Rescató a Taktu y cerró la entrada otra vez. Seguían vivos. El resto de la noche pasó en silencio. Nunak atendió las heridas del perro. Al amanecer, el cansancio venció. Un hombre y 2 perros dormían dentro de una burbuja de nieve, rodeados de lobos, esperando la luz del día. 6 de la mañana. El Ártico no usa despertadores. Aquí despiertas cuando la luz y el frío lo deciden. El frío despertó primero. La lámpara de grasa se había apagado horas antes, cuando se acabó el combustible. El aire helado de afuera empezó a filtrarse otra vez por las paredes de nieve. El iglú, cálido durante la noche, se había convertido en una tumba de hielo. Las paredes ya no brillaban. Eran grises, pálidas, sin vida. Nunak abrió los ojos. Dolor. En la pierna herida. En la espalda. En los dedos entumecidos. Pero estaba vivo. El aire olía a sudor frío, pelo mojado y sangre seca. El olor de haber sobrevivido. Kaira se movió a su lado. La perra vieja apoyó su hocico frío en la cara de Nunak. No había dormido. Había vigilado toda la noche. Tuktu dormía mal. Respiraba con dificultad, pero la herida había dejado de sangrar. Nunak se sentó. La escarcha cayó del techo. Silencio. Sin viento. Sin aullidos. Eso era peor. Tomó su cuchillo. Luego rompió la entrada congelada y salió. El amanecer era hermoso, rosa y azul sobre la nieve brillante. Parecía un mundo limpio. Mentía. El suelo frente al iglú estaba destrozado. Huellas, garras y sangre. No era sangre de Tuktu. Un lobo cojeaba, dejaba un rastro oscuro. Tuktu lo había herido. Eso no significaba victoria. Un lobo herido es más peligroso. No había tiempo. Nunak empacó rápido. Dejó las pieles de zorro. Puso a Tuktu en el trineo. Solo Kaira podía tirar. Nunak tendría que correr. 60 kilómetros. Con esquís. Herido. Sin dormir. Miró el iglú una última vez. Los había salvado. Ahora era una señal de muerte. Adelante, Kaira. Se movieron hacia el sur. La persecución no había terminado. Solo había comenzado de nuevo. 7 de la mañana. La marcha comenzó. No era un viaje. Era una huida disfrazada de movimiento. 60 kilómetros de desierto helado separaban a Nunak de la seguridad. En un día normal sería fácil. Hoy era una distancia mortal. Nunak impuso un ritmo casi suicida. Avanzaba con esquís junto al trineo, ayudando a la única perra que aún podía tirar. Kaira. Empujar. Deslizar. Paso. La pierna herida ardía con cada movimiento. Pero detenerse significaba morir. Tuktu corría detrás. Rechazó subir al trineo. Orgullo. O instinto. Corría con 3 patas, cojeando, pero no se rendía. Tomó el puesto trasero, vigilando. Durante horas, Nunak miró atrás. Nada. Demasiado nada. A las 11, el terreno cambió. Y entonces lo vio. Sombras que se movían. Con los binoculares entendió la verdad. Los lobos no venían detrás. Iban al costado. 6 lobos. Mismo rumbo. Mismo ritmo. Nunca dejaron de verlo. No atacaban porque no hacía falta. Esperaban. Si caía, lo matarían. Si cruzaba la frontera, lo dejarían ir. Era cálculo puro. A las 13 horas apareció el río, territorio humano. Nunak cruzó, se detuvo. En la cresta los 6 lobos observaban. Nunak levantó la mano. El líder dio una orden corta. Uno a uno se retiraron. El lobo herido fue el último. La frontera se respetó. Nunak seguía vivo. Pero la historia no había terminado, solo quedó en pausa. Ahora que Nunak está a salvo, detengámonos, respiremos y hagamos la pregunta principal. ¿Qué fue todo esto? ¿Por qué 6 depredadores superiores, máquinas perfectas para matar,
No destrozaron a un solo hombre exhausto y a 2 perros durante horas de persecución. ¿Por qué lo dejaron ir? Para entenderlo, hay que apagar las emociones, hay que olvidar los cuentos sobre lobos malvados y mirar el mundo con los ojos fríos de la biología. En este video no viste un thriller, viste una partida compleja de ajedrez entre 2 especies, donde la apuesta era la vida. Y los lobos en esa partida no actuaron como monstruos, actuaron como calculadoras. El Ártico es un mundo de escasez absoluta. Aquí cada caloría vale oro. El lobo polar es una máquina biológica que funciona con un balance energético brutal. Para sobrevivir en un frío extremo, su cuerpo gasta enormes cantidades de energía solo para mantenerse caliente. Cualquier movimiento extra es un gasto. Una persecución es un gasto. Un ataque es un gasto enorme que debe estar justificado. Antes de atacar, el cerebro del lobo resuelve una ecuación instantánea. ¿Vale la pena esta presa? Nunak para ellos no era comida fácil. Era grande, estaba armado. El olor a metal y pólvora es una señal de peligro grabada en su instinto. Tenía perros, depredadores competidores que pelearían hasta la muerte. El riesgo de sufrir una herida al atacar a un humano es altísimo, y en la naturaleza, cualquier herida es una sentencia de muerte. Una costilla rota, un ojo perdido, incluso una herida profunda, significan hambre lenta y segura. Un lobo herido no puede cazar. Por eso los lobos no atacan de frente a un rival fuerte. No es rentable. Ellos esperan a que el precio de la presa baje. Mientras Nunak caminaba, construía, gritaba, seguía siendo un recurso caro, demasiado riesgo. Si hubiera caído, si se hubiera quedado dormido en la nieve, si hubiera huido en pánico, entonces su valor habría caído. Toda su estrategia estaba dirigida a eso, agotarlo, asustarlo, empujarlo a cometer un error. Los viste avanzar en paralelo, durante horas, sin acercarse, pero sin quedarse atrás. Los etólogos llaman a esto prueba de la presa. Los lobos leen el lenguaje corporal, observan cada detalle. ¿Cojea? ¿Mira atrás constantemente? ¿Se le corta la respiración? El movimiento paralelo es una presión psicológica enorme. El depredador dice, estoy aquí, no tengo prisa, estoy esperando. Eso quiebra la voluntad. Un ciervo en esa situación entra en pánico, corre sin sentido y gasta sus últimas fuerzas. Nunak sobrevivió porque no actuó como presa, no corrió, porque la huida activa el reflejo automático de persecución. Se detuvo y aceptó el enfrentamiento. Construyó una fortaleza. En el lenguaje de los lobos, eso se traduce así. Soy fuerte, controlo este territorio. Si te acercas, te dolerá. Los lobos respetan la fuerza, no por nobleza, sino por instinto de supervivencia. ¿Y por qué no atacaron mientras él construía, incluso cuando les daba la espalda? Porque un humano de pie es una anomalía. Para un lobo, el ser humano es un superdepredador. Somos más altos, nos movemos de forma extraña. Mientras Nunak trabajaba con el cuchillo y la pala, era activo, ruidoso e incomprensible. Los depredadores son extremadamente cautelosos con lo que no entienden. Pero en el momento en que un humano se acuesta, en el momento en que Nunak se metió en el iglú y se durmió, la magia desapareció. Un cuerpo horizontal huele igual que un animal enfermo. En la oscuridad, cuando no hay contacto visual, entran en juego el olfato y el oído. Se oye la respiración, se huele el calor. Por eso la fase más peligrosa fue la noche. Por eso se acercaron a la entrada. El iglú pasó de ser un objeto extraño a una lata cerrada con comida dentro. Nunak lo sabía. Por eso selló la entrada. Sabía que en cuanto se durmiera dejaría de ser el rey de la naturaleza y se convertiría en carne. Viste 6 lobos, pero en realidad Nunak luchó contra un solo organismo. La manada funciona como un solo cuerpo. No necesitan radios. Se coordinan mediante posturas, orejas, colas, olores. El líder que viste en la colina era el gestor del riesgo. Él tomó la decisión de retirarse en el río. ¿Por qué? Porque uno de los lobos resultó herido. La ecuación cambió. Ahora la manada tenía una carga, un miembro herido. Había que alimentarlo, había que protegerlo. El ritmo se volvió más lento. Seguir persiguiendo a un humano peligroso se volvió inaceptable. Era mejor retirarse y buscar presas fáciles. La herida de ese lobo salvó a Nunak. Fue pura matemática de supervivencia. Y por último, el mito del canibalismo. Los lobos no comen personas. O mejor dicho, las personas no forman parte de su menú normal. Olemos a química, a ropa, a humo. Tenemos poco grasa y demasiados huesos. Los ataques a humanos en el Ártico ocurren solo en 2 casos. Cuando el lobo tiene rabia y ataca sin lógica, o cuando el hambre es extrema y la manada está al borde de morir. En el caso de Nunak era una situación límite.
Estaban hambrientos, pero no desesperados. Lo estaban evaluando. Era un examen. Si Nunak no hubiera construido el iglú, se habría congelado y lo habrían comido, porque la carroña es una presa legítima. Si hubiera huido, lo habrían matado por reflejo. Pero aprobó el examen. Demostró que no era comida. Era un competidor. Y en la naturaleza, con competidores fuertes, lo más inteligente es separarse. Así que cuando mires estas imágenes, no pienses que Nunak tuvo suerte. En el Ártico no existe la suerte. Existe el conocimiento de las leyes. La física de la nieve. La psicología del depredador. Los límites del propio cuerpo. Nunak sobrevivió no porque tuviera un arma, sobrevivió porque conocía las reglas del juego y jugó esta partida de forma impecable. Los lobos se fueron no porque fueran buenos y no porque fueran cobardes, se fueron porque entendieron una cosa muy simple. Ese día, el precio de esa comida era demasiado alto. Y en la naturaleza, paga con la vida quien se equivoca. Ese día no fue el hombre. El campamento no lo recibió con fanfarrias. Lo recibió con el olor a humo, los ladridos de perros ajenos y el crujido de la nieve bajo los patines del trineo. Un sonido que, entre personas, era muy distinto al de la tundra vacía. Nunak detuvo el trineo frente a su casa. No parecía un héroe que hubiera logrado una hazaña. Parecía un hombre al que le habían arrancado todas las fuerzas. Su rostro estaba gris por el agotamiento, cubierto de escarcha y hollín de la lámpara. Sus manos temblaban al soltar los arneses. Lo primero que hizo fue sacar del trineo al herido Tuk-Tuk. El perro gimió suavemente cuando su dueño lo levantó. Su esposa salió corriendo al porche. No hizo preguntas. Las mujeres del norte saben leer una historia a través de los detalles. Vio el trineo vacío, sin presa, sin pieles de zorro, el dinero perdido. Vio la sangre en el costado del perro. Vio las puntas blanquecinas de los dedos de su esposo. Simplemente dio un paso al frente y apoyó la frente en su hombro, respirando el olor a frío y peligro impregnado en su parca. Los niños salieron corriendo, pequeños, ruidosos, sin conocer la verdadera oscuridad. El hijo mayor miró el trineo vacío. «Papá, ¿y los lobos? ¿Los viste?» Nunak colocó a Tuk-Tuk sobre la piel de reno que su esposa había extendido. Se enderezó lentamente. Su espalda crujió. Miró hacia la inmensa blancura de donde acababa de regresar. «Sí», dijo en voz baja. «Entonces, ¿por qué no los ahuyentaste? ¿Por qué no trajiste las pieles?» Nunak negó con la cabeza. Ellos se quedaron en la tundra, hijo. Ese es su hogar. Nosotros aquí solo somos invitados. En esa respuesta estaba toda la filosofía inuit. Nunak no venció a los lobos. No se puede vencer a la naturaleza. Solo llegó a un acuerdo con ella. Negoció un día más de vida. Míralo. Hace 24 horas era un cazador común que buscaba ganarse la vida. En un solo día construyó una obra de ingeniería con las manos desnudas en apenas 2 horas. Sobrevivió a una noche de frío extremo. Soportó el asedio psicológico de una manada de depredadores supremos. Y regresó. Pero seamos honestos, esto no es una victoria. En el cine, los héroes vuelven con trofeos y sonrisas. En la realidad, regresan con congelación de 2º grado en los dedos. La piel se caerá en una semana y el dolor durará meses. Su mejor perro, Tuk-Tuk, quedó herido y nunca volvió a tirar del trineo con toda su fuerza. Gastó una semana entera de energía y volvió con las manos vacías. Esto es supervivencia. Cara, brutal, sucia. En el Ártico no hay ganadores. No hay medallas por no morir. Solo existen 2 tipos de personas. Las que no vieron el amanecer y las que lograron vivir para verlo. Nunak vivió. Y esa es la única recompensa que importa. Tuk-Tuk sobrevivió. La herida en su costado sanó lentamente, dejando una cicatriz ancha y fea donde nunca volvió a crecer el pelo. Pero siguió siendo el líder. Durante 8 años más protegió a Nunak y a sus hijos. En la tundra decían que después de aquella noche dejó de ladrar a los lobos. Simplemente se levantaba en silencio y miraba a la oscuridad, y los lobos se alejaban. La manada nunca volvió a ese río. Recordaron la lección. Este hombre muerde de vuelta. ¿Y el iglú? La fortaleza de nieve que salvó 3 vidas permaneció en la tundra todo el invierno. Un monumento a la terquedad humana. El viento pulió sus paredes hasta dejarlas lisas. En primavera, cuando el sol regresó y empezó a calentar de verdad, la cúpula se derrumbó. Para julio, solo quedaba un charco de agua derretida reflejando el cielo. El Ártico borró las huellas de la lucha, pero la historia permaneció. El mundo está lleno de lugares donde un solo error cuesta la vida.
Si quieres conocer más sobre la supervivencia real y los secretos de nuestro planeta, suscríbete al canal. Aún quedan muchas historias por contar, historias que hielan la sangre. No te las pierdas.